y ahí estamos los tres al aire. Robert en el medio, centro delantero, como ya se lo conoce habitualmente. Veníamos hablando fuera del aire que él dice, vos tirame el balón que yo te lo corro en tierra, en el espacio, en el astral, básicamente. Así que bienvenido, Robert, una vez más aquí a NUR para Todos, en este match que por el momento somos un tridente. Tal vez se sumen algunos compañeros más, pero arranco con vos, Robert. No voy a hacer la famosa de las damas primero. Nada, pues como decía, los balones los puedes lanzar al espacio, pero literalmente al espacio exterior, es decir, que es donde estoy también hoy emitiendo, también para adecuarme a lo que es el entorno de NUR para Todos. Bueno, ustedes verán primero voy a agradecer acá a Sol, San Martín. Hola chicos, Robert, soy Piscis, con ascendente y luna en Tauro. ¿Los ves contradictorio? Te cuento que Irú es Aries. Sí, no, Robert, hoy, mira, veníamos hablando fuera del aire. Robert firmó un contrato, peor que firmar con el diablo y con la masonería y con los jesuitas, que fue con NUR para Todos. Él ya estableció de acá a fin de año prácticamente un directo por mes, y la letra chica era que pasaba a ser mi astrólogo oficial, entonces ya conoce mi carta y mi signo. Pero muchas gracias a Sol por estar siempre presente aquí en los directos, y muchas gracias también a todos los que se encuentran. Somos 800 seres en este momento, así que muchas gracias. Muchos estarán preguntando, hay una cara nueva, no es ningún hermano Barea con peluca, no es Dani Márquez, aunque tenga una especie de remera roja. Obviamente que cuando empieza a hablar podrían algunos sospechar que tiene un poquito la voz de Rafa Currao, pero tampoco es Rafa Currao. Es una compañera que vi por primera vez, y le mando un gran saludo a toda la gente del canal de YouTube de Patria al Hombro. Nada, random, algoritmo de YouTube me recomienda un video de Patria al Hombro porque estoy suscripto, charlan temas más que locales de Argentina, y apareció ahí Nati. Después, con el tiempo, le pido el número de teléfono a uno de los administradores de Patria al Hombro, me lo pasa en WhatsApp, y cuando lo pongo veo que Natalia ya me había escrito anteriormente y yo nunca había visto ese mensaje en WhatsApp, que me suele suceder, así que pido disculpas a todos aquellos que tal vez alguna vez me escribieron y no llegué a contestarle. Pero bueno, hoy está acá. ¿Por qué está aquí en NUR para Todos? Porque la escuché. Obviamente que es terraplanista, podría decirse desde esa perspectiva. Tiene mucho conocimiento de todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, el nuevo orden mundial. Los temas que se abordan aquí es bastante dinámica, y me parecía que tal vez una voz femenina en el sentido energético, ¿no? No estaría nada mal. La convoqué en realidad para que me ayudara junto con Dani del canal Dacoria en NUR para Todos News. Pero bueno, también un poquito la idea es ir jugando en los distintos estadios, por así decirlo. Tenemos NUR para Todos Digital y NUR para Todos News, y arrancó acá. Así que Nati, bienvenida, muchas gracias por sumarte, y obviamente si querés presentarte brevemente para quienes no te conocen, adelante. Bueno, un saludo para todos. La verdad que debutar con el broker Martínez, el broker astrológico Martínez, no es... y sin haber dormido casi la noche anterior, no es como no es más menor. que un privilegio maravilloso. Así que bueno, gracias por darme la bienvenida, seres de NUR, y acá estoy para ser cada vez más grande y más llegar a más personas, más seres con buena información y profundizando en los temas que nos importan. Contame un poquito rápido, un poquito de la famosa palabra en inglés background, ¿no? Pero digamos tus antecedentes, podría decirse a nivel castellano, que suena raro, ¿viste? Esa palabra a veces se lleva para el lado legal también. Pero como te conozco poco, pero te escuché y me gustó lo que escuché en aquel directo que hiciste con los chicos de Patria al Hombro. Sos madre, así que... Soy madre, sí, de dos niños acá atrás. Lidias con el sistema en tiempo real, podría decirse. Muchísimo. Sí. Soy periodista también. Trabajé un montón de años como periodista hasta que me desencanté. Luego pasé por muchas ONGs, por empresas privadas como consultora de comunicación. Soy estudiante de astrología y de coaching ontológico. Y me encanta todo. Me considero una infiltrada en este mundo, en este reino, porque me ha tocado estar en aquellos lugares donde se me mostraban cosas, para donde me gire las veo. Entonces un día dije, bueno, a esto me tengo que dedicar, a ver, a meterme, a tratar de comprender y a compartir. Así que bueno, será una vuelta también a mis orígenes de periodismo, y qué mejor que hacerlo con ustedes. Bueno, bienvenida y gracias por estar. El otro día estaba viendo
un canal que sigo en inglés que hablaba de el Instituto Monroe, pero no solamente el Instituto Monroe, sino la importancia que le daba la CIA a ese, digamos, a todas estas experimentaciones de lo que es la proyección astral. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de proyección astral, de salidas del cuerpo, de out of body experience y ese tipo de prácticas, primero se catalogan de una manera bastante burda como algo New Age, cuando en realidad creo que es de lo más Old Age que existe, porque se practica desde que el primer ser humano encarnó, básicamente. Segundo, lógicamente, en su momento, las instituciones de poder, vamos al caso de la Iglesia Católica en Europa y demás, claro, este tipo de poderes, este tipo de técnicas no beneficia a una religión, ¿no es cierto? Hombre, todo lo que permita a un individuo comprobar por sí mismo cualquier cosa sin la necesidad de intermediarios, y además un experimento que puedes hacer sin ningún tipo de medio en tu propia casa, y además que te conlleva una experiencia única que nadie puede ni debe validar, pues evidentemente no beneficia al poder. O sea, al poder lo que beneficia es todo lo que hemos estado viendo en las dos noticias anteriores, es algo que tú no puedes comprar de ninguna manera y que te obliga a tener un argumento de autoridad como base, ¿no? Un poco las discusiones que se suelen dar en redes sociales son todas argumentos de autoridad. A ver quién se ha aprendido mejor la lección. Y eso es lo que parece que sea alguien que sabe es el que sabe mejor la lección, no alguien que haya experimentado por sí mismo. Entonces, la experiencia de proyección astral es una experiencia personal que se hace en tu espacio interno y que es única e intransferible. Así que, por supuesto, que el sistema va a intentar que no entres allí de ninguna manera. Coincido. Bueno, Nati, también estás un poquito, vos venís con todo este tema, sos una estudiosa también de la astrología, pero tenés incluso contacto directo con una gente que tiene una escuela, podría decirse. Si querés comentarnos un cachitito antes de seguir avanzando. Sí, tengo una gran amiga que es terapeuta, aprovecho para saludarla, Eleonora Lancilota, está en Barcelona, y Eleonora, entre muchos conocimientos que tiene, practica una técnica que se llama VEO, división extraocular, que se enseña a niños menores de 12 años, o sea, hasta 12 años, con el fin de ayudarles a desarrollar una visión extracorpórea, es decir, los niños llegan a leer, a describir objetos, incluso a encontrar personas en la calle, parientes, gente que conocen, totalmente vendados. Y es una formación que se está haciendo en algunas escuelas también, y que bueno, que no es nuevo, esto viene de todos los estudios de Jacobo Greenberg, que Robert tú conoces muy bien, pero que son, ya no es la experiencia individual, sino gente haciendo, gente comprobando con muchas personas que esto existe, esto funciona. Y me parece fascinante porque, bueno, Robert, ¿podrías explicar un poco en qué consisten este tipo de técnicas? Tú tienes un curso, de hecho, ¿verdad? Al respecto. Sí, no específicamente de la visión extraocular, aunque es una derivación del resultado de entender las técnicas, ¿no? O sea, básicamente todo se basa siempre en el mismo principio. Al igual que tenemos sentidos físicos, tenemos sentidos sutiles. Así que nuestro ojo físico tiene su equivalente energético, nuestro oído físico tiene su equivalente energético, nuestro tacto físico tiene su equivalente energético y así con el resto de sentidos. Así que existen técnicas, existen maneras de desplazar nuestra atención para empezar a ver a través del otro ojo, empezar a olfatear a través del otro, de la otra nariz o del otro olfato. Podemos oír a través del otro oído. Y todo se basa siempre en el mismo principio. A través de la meditación y a través de una serie de ejercicios, uno puede poco a poco ir desarrollando esa atención. Lo que ocurre es que, ¿por qué no vemos o por qué se utilizan a niños más jóvenes? Porque todavía no tienen tan anclada y tan automatizada la visión física. Es decir, si yo no estoy tan acostumbrado, no tengo tan rígido y mecanizado lo que es ver solo a través de los ojos físicos, puedo ver a través de los otros ojos. Entonces, cuanto más pequeño, más fácil. ¿Se puede hacer siendo mayor? Sí, pero tienes que desaprender y tienes que deshacer parte del camino que has recorrido. Entonces, ese es un poco el principio de la meditación y por eso se utiliza tanto la palabra desaprender.
porque tengo que deshacer un hábito que está muy arraigado, que es que mi foco perceptivo esté única y exclusivamente centrado en mis 5 sentidos físicos, con lo cual desatiendo los otros sentidos sutiles. Vos sabés que coincido. La verdad que a mí lo que me llamó mucho la atención es que acá, como se puede ver, están hablando de... ¿Lo conocés, Robert, el Instituto Monroe? Sí, de Robert Monroe. De Robert Monroe, sí, sí, exactamente. Ellos desarrollaron, de hecho, hoy en día uno puede entrar incluso a su canal actual de YouTube y sigue estando operativo y demás. Ellos habían desarrollado esta técnica que se llamaba Gateway, ¿no? Me parece un nombre en inglés bastante fácil de entender y de hecho me parece bastante apropiado, más allá que está en inglés, pero es esta cuestión del portal. ¿Por qué digo esto? Porque para mí, en esta idea que nosotros acá hemos abordado muchas veces en el canal, lo que sí les voy a comentarles es brevemente. Mientras que uno está hablando, si los otros se pueden mutear, estaría bueno simplemente para que no se meta ruido. Ahí está, porque entonces creo que es el micrófono de Robert que tiene como un sonido ambiente bastante fuerte. Lo que decía era, traigo esto a la mesa y la abrimos para discusión, ¿no? Cuando yo tuve una experiencia extracorporal allí por los 21 años, de manera totalmente intencionada, pero a mí me cambió la vida, sinceramente. O sea, me hizo meterme a investigar un montón de cosas. Y luego terminé dando con técnicas y también con escuelas. La escuela, de alguna manera, con la que yo me conecté primero fue con esta escuela, creo que es de un ruso, que se llama directamente Out of Body Experience. Donde aparece una serie de técnicas muy, muy sencillas. Nunca entré a la escuela en sí, simplemente me descargué lo que era material gratuito y con eso me alcanzó y me sobró para lo que yo necesitaba practicar en aquel entonces. Pero claro, acá hay como, yo veo muy buena la estrategia que ellos han hecho con el modelo heliocéntrico, y cuando nosotros decimos que el modelo heliocéntrico es una de las mejores herramientas que existen para el control o la desorientación espiritual, lo decimos muy, muy en concreto y muy en serio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en cuestiones espirituales generales, por así decirlo, me refiero a que somos una máquina, somos un cuerpo biológico, pero que está conducido por una energía que no pertenece a un plano físico detectable, ¿no? Por así decirlo. A eso me quiero referir de la manera más genérica y básica posible. No quiero entrar en definiciones de espíritu según distintas escuelas de misterio o iniciaciones y demás. ¿El punto cuál es? Con el modelo heliocéntrico nosotros sabemos que eso viene añadido o viene por añadidura toda esta cuestión de que cada vez en distintos niveles te quieren rebajar más y más y más todavía al mundo más material y mundano posible, porque está ligada a la teoría de la evolución, está ligada a esta idea de los dinosaurios, de que nosotros provenimos de un primate, que la evolución hizo el resto, ¿no es cierto? Y nos trajo de un polvo que se unió y se formó en nuestro mundo, etcétera, etcétera. Digo todo esto en términos muy generales, la gente que nos sigue obviamente ya conoce la historia. Pero también por otro lado, hoy en día, si uno pone en internet, y déjame que voy a traerla acá a modo muy grosero, estoy haciendo la introducción un poco larga, pero para que se entienda. Hoy en día incluso vos vas a National Geographic, vas a Antena 3 o al sitio que quieras, básicamente. Y ya te hablan de esta cuestión de que estaba buscando acá la nota. Voy a abrir una nota X, tendencias 21, no importa. Te hablan de esto, ¿no? Acá lo traigo a este monito. La ciencia discute la idea de los múltiples universos. La otra vez he visto charlas en TEDx de astrónomos, de astrofísicos, que dan toda una charla, y cuando entran en el mundo de Albert Einstein, claro, el mundo de Albert Einstein te abre, o el universo, te abre una posibilidad de delirio. ¿Por qué? Porque existe un agujero negro. El agujero negro absorbe la luz, cuando en realidad en la gnosis el sol negro te da la luz. O sea, el sol negro te manifiesta. En el modelo heliocéntrico el agujero negro te quita la luz. Nada sale de ahí, todo se lo come. Te abren agujeros de gusanos, te inventan esta idea del tiempo y del espacio. Y he visto cada vez más discusiones reales en donde incluso son podcasts de científicos, incluso el propio de Grace Tyson, por ejemplo, aquí en esta charla que tiene con estos dos muchachos que tiene un canal enorme de ciencia en YouTube, discutiendo de los múltiples universos y de las múltiples dimensiones y cómo esto podría ser posible.
Pero ellos todo el tiempo lo que están tratando también de hacer es que vos dependas de ellos, porque la idea es llegar con un vehículo material. O sea, hay que llegar tipo Interstellar. Hay que subirse a una nave que la pueden estrellar contra un asteroide, una nave que te puede llevar a la luna. Hay una canción de una banda argentina, llama Las Pelotas justamente, que dice: cuando no hay naves que te lleven donde vas, volvé a caminar. Porque acá se trata de que, para mí por ejemplo, ¿por qué la CIA está tan interesada en el programa del desprendimiento corporal? ¿Para qué? Para acceder a otras dimensiones, saltear la posibilidad de tiempo y el espacio y hacer una lectura en una habitación de algo que haya sucedido. Ellos saben que no podés viajar en el tiempo en cuestiones físicas, pero sí en cuestiones astrales, y eso es una herramienta militar de la hostia. La visión remota, por ejemplo, que hasta se usa en geología. Bueno, abro la mesa, Robert, mientras que dejo este video de fondo. Claro, una de las cuestiones que más rechina, ¿no?, cuando se hablan de agujeros negros, se hablan de agujeros de gusano y demás, es que todo eso, como no lo puedes comprobar directamente, pero es que ni siquiera lo puede producir a escala, ¿no? Una de las cuestiones que a mí más me rechinaban de todo el modelo globo es que todo lo que sucede en el espacio exterior no tiene un equivalente obvio aquí en Tierra, que muchas de las cuestiones del modelo no se pueden reproducir aquí en Tierra. Y entendiendo que el diseño que tenemos aquí es inteligente, es muy raro que no podamos encontrar fractales de todo lo demás aquí. Por eso para mí el modelo de Tierra en el centro tiene mucho más sentido, porque ahí sí que puedo encontrar fácilmente paralelismos de lo que es la Tierra, y de hecho cuando vayamos al evento Tierra Plana quiero hablar precisamente de eso, explicando cómo en términos astrológicos se puede deducir cuál es la forma de la Tierra y por qué es así. Todo explicado siguiendo los arquetipos astrológicos, es decir, entendiendo que el universo ya nos tiene que dotar a pequeña escala de todo aquello que está a gran escala. Así que también la exploración del multiverso se tiene que poder hacer directamente. Entonces, a través de la meditación y de las diferentes técnicas, podemos explorar el multiverso. Sí, está completamente disponible para nosotros. Claro, si necesitamos realmente supernaves espaciales para llegar a ver lo que es un agujero negro y demás, esto para mí no tiene sentido. Por lo que conozco de la creación, o sea, le pongo ahí una objeción metafísica. No es una objeción científica, sino metafísica. No me cuadra con lo que yo conozco y con la experiencia que tengo. No me cuadra que haya algo completamente insondable y que se requiera de una tecnología para poder llegar a ello. No debería ser así. Y si hubiera algo que no pueda acceder si no es mediante tecnología, debería poder encontrar un fractal de algo muy parecido aquí en Tierra que sea prácticamente equivalente. Y ya me diréis cuál es el equivalente a un agujero negro que lo succiona todo de antimateria aquí en la Tierra. Yo por lo menos no se me ocurre ninguno. A lo mejor alguno hay, pero desde luego no es algo evidente. No, claro, en el modelo heliocéntrico eso no. Espera que te has quitado el micro. Ahora sí. Digo, en el modelo heliocéntrico claramente que no es, todo está lejos, todo está fuera de nosotros, y como vos bien decís, en el modelo Tierra Plana, por ejemplo, esta concepción no de un agujero negro, sino de, si nosotros vivimos en el plano de lo que se denomina el plano de inercia, tenemos un campo toroidal, obviamente hay lo que se conoce en magnetismo como la pared de Bosch, o sea, hay una zona en la cual está cero, está nula, ¿no? Digamos que es justamente a donde coincide, ¿no? Por eso también la analogía con la forma de la manzana, bueno, hay un montón de cuestiones. Supuestamente, dentro de nuestro modelo, en esa culminación del campo toroidal es donde se produciría eso, pero a diferencia del simbolismo del agujero negro en el modelo heliocéntrico, que es un monstruo, porque así lo presentan las noticias, el monstruo masivo que se come a la luz, a las estrellas y a todo, en el modelo Tierra Plana, por así decirlo, esa capacidad de nulidad, digamos, ese vacío, es de donde viene y de donde vamos. Es ese, como diría Gaspar Noé en la película Enter the Void, entrando al vacío, pero no al vacío de la nada, ¿no? Como diría Paco Vinagre, ¿es lo mismo el vacío que la nada? No, lógicamente que no. Es esa cuestión de la fuente primordial, de alguna manera. Es ese ejercicio cuando te dicen, vos cuando querés manifestar algo en el plano material, y vos querés utilizar tu máquina biológica, ¿vos qué haces? ¿Cuál es el gesto instintivo a la hora de planear algo que todavía no existe en tu vida, que todavía no existe en tu realidad? El gesto instintivo es, cierro los ojos,
hasta incluso a veces me los aprieto y me voy a mi sol negro, me voy a mi agujero negro, me voy a mi pineal, me voy a esa cosa que no tiene eje de coordenadas y empiezo a planificar. Desde ahí tomo esa energía, tomo esa manifestación. En el modelo heliocéntrico es todo al revés. Es todo lo contrario, es todo para distraer, desorientar, destruir. Después podrá venir arriba de eso la capa de las escuelas de Gnosis, que también es una manera para mí muchas veces de jerarquizar y verticalizar la información, y si vos no haces determinadas cosas o no perteneces o no das diferentes favores, no te van mostrando ese conocimiento. Esto incluso figuraba en la página oficial de Vice, por ejemplo, pero figura en varios lugares. Fíjate, la imagen lo dice todo. Encuentran la página 25 del informe Gateway de la CIA sobre proyecciones astrales. Quiero remarcar esto, nosotros acá hemos mostrado una y mil veces patentes de las distintas agencias gubernamentales, tanto rusas como norteamericanas, como la NASA, de así construyen un avión, así se construye un helicóptero, así se construye para disparar un misil, se asume una tierra plana y estacionaria. Hemos mostrado patentes de la CIA, inclusive, que también tenían cuestiones de estudio cosmológico. Hemos mostrado el MK Ultra, el MK Ultra 2. Esto es 10 veces más importante que todo eso, para mí. ¿Por qué? Porque es una herramienta, es una cuestión de un potencial muy grande que nos da. Después acá va a haber gente muy religiosa que va a decir, eso es obra de Satán y del diablo, eso en realidad si vos te salís te van a agarrar los seres oscuros. Bueno, maestro, si salís a la calle te puede pisar un auto. Hay técnicas también para ese tipo de cosas, pero ya cuando los servicios de inteligencia, que aparte la CIA ya venía de una creación con artífices que pertenecían a todas esas élites de la Segunda Guerra Mundial y demás, fíjate que la frase es, y esto lo voy a poner de fondo en el video, pero la clave es superar el tiempo y el espacio en ese contexto, porque desde lo físico no podés hacerlo. Abro ahí para el que quiera. Yo veo varias cosas. Veo por un lado cómo a lo largo de los años se ha ido cambiando el término, ¿no? En los años 50 y 60 se decía viaje astral, luego pasó a llamarse experiencia fuera del cuerpo, en los 80, 90 se empezó a llamar sueños lúcidos, ¿no? Claro, para tomarlo como un sueño, ¿no? Y en todo momento, lo que se trataba era de buscarle una explicación a algo que realmente los seres humanos hacían de casualidad o porque exploraran y de pronto tuvieran esas experiencias como aisladas. No siempre hay como una necesidad de ningunear esta capacidad de algunos seres de conectar con algo muy interno, de poder hacer un viaje, porque es todo un viaje de alguna manera. Yo pensaba, bueno, ahora les dicen proyecciones astrales, ¿no? La terminología que se utiliza siempre tiene una tendencia, con todo esto del metaverso, del multiverso, todos nos preguntamos, pero entonces, ¿qué somos? ¿Seres multidimensionales? ¿Y esto qué significa? A mí me gusta hacerme la pregunta de qué me trae a mí la búsqueda, porque yo todavía no lo he conseguido, pero cada vez que lo intento, por lo menos me doy cuenta que hay un punto en el que ingreso a mi sueño con una alerta diferente. En algún momento del sueño me doy cuenta que estoy soñando y lo percibo y lo comunico a quien estoy soñando, y tengo unos feedbacks bastante curiosos y me desengancho. Pero a mí lo que me sirve de toda esta exploración personal, que estoy en esa búsqueda y que todavía no tengo todas las respuestas, es lo que yo estoy buscando con esta experimentación, que es saber un poco más de mí, saber un poco más de qué soy yo, de qué estoy hecha, cuáles son esos cuerpos que me conforman, más allá del físico, y hacia dónde pienso que me puede llevar eso. Bueno, quizás a descubrir una conexión más profunda con una fuente original que me activa mi glándula timo, que hace que este corazón vibre por algunas cosas y por otras no sienta absolutamente nada.
Entonces, para terminar, digo, es importante que independientemente de para lo que siempre se han usado estas técnicas, que es excelente explorar en ello, creo que en este momento todos estamos interpelados por conocer un poco más acerca de lo que somos, y este puede ser una muy buena manera de dejar de buscar las respuestas fuera de ese y buscarlas dentro. Es una... me gusta por dónde lo está llevando, porque tal cual, cuando uno, por ejemplo, empieza a leer el documento, en el documento figuran varios ítems y justamente lo que se deduce, la conclusión que dejan en el documento, repito, este es un documento desclasificado en el año 2003 por la Central de Inteligencia Americana, que condujo y financió este proyecto que se conoce como Gateway Experience, que luego o durante fue de alguna manera el jefe, el chief master de la experiencia fue el Dr. Monroe. Pero esto viene de la CIA. ¿Por qué lo digo? Porque justamente esto se llevó a cabo en 1983 y se termina desclasificando 20 años después, porque nosotros conocemos que en Estados Unidos está el acta, tienen por ley, digamos, la desclasificación de ciertos proyectos secretos. Esto era ahí con el sellito Top Secret, ¿bien? Entonces, no es que estamos hablando de algo que nosotros pensamos que... No, estamos haciendo un análisis objetivo de un documento que fue elaborado en base a décadas de investigación. Dentro de todo eso, se habla de que lo más fácil de la inducción a ese estado es, y acá le doy paso a Robert, que también es un gran experimentador de todo esto, ¿no? Pero, ¿cuántas maneras hay de interpretar esa frase de Nikola Tesla? Si querés conocer los secretos, dice él en la frase, los secretos del universo, del cosmos, pensá en frecuencia, vibración y energía. Y una de las formas más efectivas de inducir al estado de proyección, desprendimiento corporal, doble etérico, no me gusta sueño lúcido porque, como vos bien decís, Nati, no estamos soñando, y tampoco en mi caso invoco a Lucy, pero nombres anteriores que mencioné y los que ustedes quieran. La forma más efectiva es esta que están viendo acá en pantalla. Los bits binaurales. ¿Binaurales por qué? Porque tenés que enviarle en estéreo una frecuencia, una cantidad de hertz al derecho para activar y estimular el lado derecho del cerebro, y otra al lado izquierdo. Y así comienza toda esta movida. Después acá en el documento se habla de todas las potencialidades de ventajas que tenés de hacer esto. Te podés sanar a vos mismo, podés tener conexiones con seres desencarnados, podés acceder remotamente a lugares que tiempo, físico, espacio que existen en la locación actual, pero podés ver cosas que hayan sucedido en otro tiempo porque quedan las impresiones de lo que sucedió ahí, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso también lo trato desde lo militar, ¿no? Adelante, Robert. Claro, aquí en la imagen ya se pone claramente cómo se tienen que estimular al mismo tiempo los dos hemisferios. De ahí la dificultad, ¿no? Para hacer esa alquimia interna, ¿no? Porque, claro, tienes que relajarte físicamente y relajarte mentalmente mientras mantienes tu atención activa. Por eso es complicado de hacer, porque una cosa es relajarse completamente, es fase completamente yin, o activarse, con lo cual tampoco te duermes. Así que entrar en ese estado de equilibrio es algo sutil y es complicado. La frase de Tesla viene al pelo porque realmente cuando tú estás en el plano astral y haces experimentos de cuestiones ordinarias, cosas básicas, allí comprendes también cómo funciona este plano. Allí puedes experimentar a súper velocidad y a escala súper reducida aquello que ya funciona a nivel de manifestación en este plano. Te das cuenta de que tus palabras crean realidad. Te das cuenta de que tus pensamientos, tus emociones generan una manifestación. Que si estás muy hostil, generas hostilidad, que si estás alegre, generas alegría. O sea, puedes ver cómo tus emociones tienen un correlato directo y simétrico con lo que tienes afuera. O sea, que esa relación que aludimos que hay entre lo de dentro y lo de fuera, allí la puedes constatar de manera empírica y directamente.
Así que conocer el universo es darte cuenta que todo funciona por energía, vibración y frecuencia. O sea que realmente lo puedes experimentar directamente. Así que todos los cambios que tú haces en tu esquema vibratorio a través de las emociones, en tu frecuencia, a partir de la velocidad y el ritmo en el que te mueves y de la energía hacia donde diriges tu intención, puedes comprobar ahí cómo funciona directamente. Y luego, esos mismos experimentos que has hecho a escala en ese mundo interno, en ese mundo astral, lo puedes reproducir aquí abajo. Y te das cuenta de que lo que sucede en tu vida también sigue exactamente las mismas reglas que siguen ahí. Lo único que cambia es la velocidad y la densidad, pero es exactamente lo mismo. Aquí tenemos una compresión de tiempo, vivimos de una manera secuencial y allí no, y lo vemos todo de una manera prácticamente simultánea. Por eso podemos viajar por los diferentes tiempos, no solo este tiempo que hemos manifestado aquí, sino en todos los tiempos posibles. De ahí que se pueden hacer predicciones perfectas, pero no hay ninguna garantía de que hayas conectado con el futuro más probable. Por eso también puedes ir a pasados falsos o pasados de otras líneas temporales que son muy realistas, pero no tienen que ver con esta existencia que vivimos. De ahí que se dé el famoso efecto Mandela, ¿no? De que puedes captar o tener recuerdos de otras realidades, pero que no son de esta realidad. Los recuerdos son fidedignos, pero no se adecúan a esta línea de tiempo. Entonces, como ya hemos comentado, es normal que el descubrimiento o experimentación de estos niveles de realidad pues sea algo que el sistema no quiere que tú incentives, porque en ese sentido tú puedes tener experiencias directas que desautorizan lo que los próceres de la ciencia moderna nos afirman que es la única realidad, que es la realidad física, a la que solo ellos pueden acceder, por lo menos en sus dimensiones más puras y profundas. Eso mismo que vos decías, acá se comenta en una parte del documental en donde se habla de que justamente había muchas, dentro de las experimentaciones que se llevaban a cabo, había gente que accedía a ciertos lugares y un caso en concreto. Agarran a una serie de 10 voluntarios del Instituto Monroe y los hacen viajar a una sala militar donde había una serie de computadoras donde cuando volvían tenían que escribir 10 secuencias de números, que a su vez esas 10 secuencias tenían no sé si 6 números cada una de las secuencias, una cosa así. Ninguno de los 10 pudo completar exactamente eso. Ponían de las 6, vamos a suponer que eran 6 secuencias, de las 6 secuencias, por ejemplo, ponían concreta 5, otros 4, otros 2, pero ninguno podía poner, no coincidían. Sin embargo, los números o las secuencias que ellos ponían sí habían sido escritas con anterioridad, no eran las que estaban presentes en el momento en el que ellos llegaban en desprendimiento, pero sí eran secuencias que se habían escrito en otro momento del tiempo. Entonces de ahí concluían que tal vez uno, claro, cuando llega ahí físicamente, astralmente, vos te podés encontrar con otras líneas o con lo que pasó de alguna manera, ¿no? No es casualidad tampoco toda esta, que para mí yo siempre lo tomo como la propia religión a Hollywood, ¿no es cierto? Es esta idea de hoy sale este Doctor Strange y te terminan llevando algo totalmente serio, clasificado, documentado, de interés de las agencias gubernamentales, de inteligencia, a simple películas de Marvel, a que tenés que usar una nave para llegar, ¿no? Y por otro lado tenés las instituciones religiosas, no, esto es obra del demonio, no, acá te vas a morir, no, si haces esto, no volvés nunca más a este plano, te quedás en el infierno número 7, departamento B, y no salís más de ahí. Adelante, por favor, si no, continuamos, pero si no, si alguien quiere hacer algún comentario, adelante. Hay un punto que me ha interesado en el titular de la noticia que habías puesto antes, y era algo así como que había que estar preparado en el titular, para responder ante encuentros con diferentes entidades, no estar preparados intelectualmente para reaccionar ante posibles encuentros con formas de energía inteligente, no por... Exactamente, maestro, mirá qué bien que lo trajiste, porque eso también figura ahí en el documento, y acá está, para todos aquellos que dudan de este tipo de cosas, ¿no es cierto? Para mí la ufología, y de hecho iré este año al Congreso de Ufología y voy a hablar de esto, es decir, de las entidades que encuentras en el astral. O sea, para mí la ufología se va a nutrir de entidades que podemos comprobar su existencia en el astral y podemos interactuar directamente con ellas. O sea, podemos corroborar su existencia y podemos captar
las diferencias que hay entre la personalidad de unas entidades y de otras. Y sobre todo describir aquellas que son más abundantes, porque hay unas que abundan muchísimo, que tienen una gran capacidad de camuflaje, o sea que te las puedes encontrar con formas humanoides normales y corrientes. Y puedes ver que también que no son más inteligentes que nosotras. De hecho, por poneros un ejercicio que he estado haciendo durante esta semana en el astral, es comprobar exactamente cómo funciona la memoria allí. Y entonces, uno de los puntos que te das cuenta, pues hice un ejercicio en la habitación, o sea, hice una proyección astral, aparecí en una habitación y empecé a hacer operaciones aritméticas. Digo, puedo hacer multiplicaciones, divisiones, reglas de 3, me puse a hacer ecuaciones en una pizarra y veía que sí, que mi capacidad intelectual para resolver problemas estaba intacta. Pero si tenía que hacer un ejercicio de memoria como dónde trabajas, cómo te llamas, cuál es tu fecha de nacimiento, cuando tenía que empezar a relativizar datos, a tomar perspectiva y distancia, eso me costaba mucho más. Y me daba cuenta de que me alejaba de la experiencia o que estaba a punto de despertarme en el momento en el que yo rescataba datos de mi vida ordinaria, es decir, cuando ponía perspectiva. O sea, dentro de un campo reducido de experiencia, puedes operar con toda tu inteligencia, con toda tu energía mental. Pero en el momento en el que tú abres la perspectiva, entonces pierdes la experiencia o directamente no puedes memorizar, no puedes conectar con todos esos datos. O sea que básicamente la característica principal de esa cuarta dimensión es que toda tu energía está concentradísima. Mientras que aquí en la vigilia, lo que llamamos tercera dimensión, que es nuestro cuerpo mental, nuestra capacidad para conectar datos, para abrirnos a la experiencia o incluso para salir de la experiencia, hablar con perspectiva, o sea, lo que hacemos ahora, discurrir, divagar, compartir experiencias, esto es una característica de la tercera dimensión, que es lo que imaginamos que los animales no pueden hacer, o lo hacen de una manera mucho más deficitaria, es decir, no pueden salir de la experiencia y el perro decir, pues hombre, molaría ser un gato, molaría ser un ser humano, y empieza a sofar su existencia. Está claro que eso no dan indicios ningunos animales de poder hacer ese tipo de razonamientos o hacerlos por lo mismo con la misma facilidad que lo hacemos los seres humanos. O sea que podemos ver como cada dimensión, cada forma perceptiva, tiene también su densidad y su forma de condensar la energía. Bueno, interesante, Robert, buenos datos. Me gustan esta clase de directos porque justamente me parece que los que los vean le pueden sacar bastante provecho. Fíjate cómo acá arrancaba la nota, también decía, ¿no? Para los no iniciados, una palabra que lógicamente muchas veces es tomada de manera muy ambigua, pero claro, sí, obviamente, iniciado significa alguien que se ha atrevido a empezar a practicar. La proyección astral, pónganle el nombre que ustedes quieran, porque coincido con lo que decía Nati, dentro de estas múltiples fractales de distraernos, de desorientarnos, empiezan a utilizar términos y van cambiando palabras y terminan en cuestiones, ¿no? Porque yo muchas veces empecé a cambiar hace bastante tiempo, cada vez que alguien me dice me voy a dormir, yo digo me voy a viajar. Y yo no digo más que tengas un lindo sueño, yo siempre digo que tengas un buen viaje o que tengas una linda experiencia, ¿no? Es continúas viviendo, no es que te vas a dormir simplemente. En todo caso, el cuerpo biológico descansa, se repara. Imagínate si todos los seres humanos o nosotros mismos en nuestro entorno, cada vez que alguien va a dormir le diría que tengas una buena reparación, que tengas una linda recarga, ¿no? Hay que hacer eso, hay que cambiar nuestra realidad desde la palabra. Es que completamente, parece que dormir es únicamente desconectar la mente y ya está. Digo, no, estás reparando tu cuerpo. Estás realmente reenchufándote a la fuente original. O sea, al igual que pones a cargar tus dispositivos electrónicos, también pones a recargar a tu cuerpo. Solo que en lugar de recargarlo a la corriente física, lo conectas con la corriente universal. O sea, que es a través del cuerpo astral y de los diferentes vehículos sutiles. Cuando tú lo cambias, como tú dices, a través del lenguaje y la palabra, tú ya estás codificando tu mente para que la energía corra por diferentes carriles, por diferentes autopistas energéticas. Y eso también hace que tu cuerpo energético también obedezca a las instrucciones que tú le estás dando. O sea, cuando nosotros le damos instrucciones a nuestro cuerpo mental, obedece. Si antes de empezar una actividad cualquiera, tú te vas repitiendo palabras como energía, motivación, disciplina, concentración, vas a incrementar tus capacidades. Incluso a veces ejercicios tan fáciles, hay un ejercicio que utilizo muchas veces y es muy visual y muy fácil de comprobar. Tú visualizas, por ejemplo, una luz de color roja y entonces dices, te vas diciendo a ti mismo cada vez, ese rojo es tremendamente intenso, es un rojo nuclear, es un rojo potente, es un rojo súper rojo, es tremendamente rojo. Cada vez que lo vas repitiendo,
te es más fácil visualizarlo. O sea, el soporte energético que da la palabra acentúa la capacidad de visualización. Eso lo puedes aplicar para una visualización sencilla y fácil, pero también lo puedes hacer para cualquier otro atributo o acción que tengas que darte. O sea, eso de darse ánimos es algo perfectamente válido y sobre todo útil, por muy ridículo que te puedas sentir si lo haces frente al espejo, pero realmente es una estrategia súper simple, súper básica, súper intuitiva y súper funcional. Totalmente. Bueno, acá decía, ¿no? La proyección astral es prácticamente intercambiable con los fenómenos psicofísicos de las experiencias extracorporales y la visión remota. Las personas que realizan proyecciones astrales creen que con la orientación y las tecnologías adecuadas podemos entrenar nuestra conciencia para ir más allá de los confines de la dimensión espaciotemporal. Esta habilidad libera nuestras mentes humanas para viajar a través del universo, explorando una variedad infinita de realidades y dimensiones normalmente imperceptibles. McDonnell es el militar quien estuvo a cargo o quien planificó todo este tipo de desarrollo del documento de la CIA puntualmente y del desarrollo del Gateway. Dice, afirma al principio del informe que su objetivo era construir un modelo científicamente válido y razonablemente lúcido, cambiemos esa palabrita, de cómo funciona la conciencia, para describir los estados extracorporales con el lenguaje de la ciencia física, para eliminar el estigma de sus connotaciones místicas. Bueno, yo no le eliminaría ninguna connotación mística porque evidentemente misterio, podríamos decir que, no me acuerdo si etimológicamente significa oculto, pero me parece que no, creo que misterio venía de, ahora lo voy a buscar, pero creo que tiene que ver con otra connotación, pero quiero decir, porque me acuerdo, perdón, abro este paréntesis, me acuerdo que mystic, viene de, en el idioma inglés viene de mist, que significa niebla, que es esta cuestión de lo que está oculto detrás de esa niebla, ¿no es cierto? Digamos, en esa cuestión lo decía. Pero quiero decir, está bien, sigue teniendo esa connotación, porque evidentemente para poder entrar en estos estados uno tiene que adentrarse en esas nieblas, por así decirlo, como en esos barros hay que caminar. Pero el punto es que, claro, se buscaba esta cuestión del modelo científicamente válido. Tal vez en esa palabra del modelo científicamente válido está implícito el hecho de desarrollar alguna técnica rápida de práctica, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque lleva mucha energía, lleva mucha concentración, por eso estaban tratando de hacer una maquinaria, entre comillas, y esto no está desligado, esto es una opinión personal, abro la pregunta a la mesa y al chat, ¿no? Esto, fíjate que después la CIA, esto ya es en 1983, pero previo a eso había estado jugando con el League of Spiritual Discovery, el LSD, que había estado haciendo con el proyecto anteriormente MK Ultra, pero después vino el proyecto justamente de entregar de manera libre, crear todo ese movimiento hippie y tomar todo ese conjunto de seres y experimentar con ellos libremente. De ahí viene el famoso Timothy, no me acuerdo el apellido, empiezan a fomentar esta idea. Nosotros muchas veces hoy nos alertamos y nos exageramos cuando sale un panfleto del gobierno español proponiendo sexo con drogas, literalmente, y te dicen cómo tomarlas, pero eso ya es viejísimo, muchachos. O sea, eso en la época que nosotros estamos hablando, cuando la CIA intervino, hacía lo mismo, pero ni siquiera con sexo, simplemente, también con música. Y se contrataban músicos específicamente para que desarrollaran discos que cuando vos te tomaras cierto LSD tuvieras cierta experiencia, o sea, los tipos. Y si a eso lo unimos con lo que viene hablando para atrás, todas las sociedades ocultistas que vienen desde las Rosacruces hasta los nazis, fíjate que como pareciera como que se comulga todo en esa etapa post Segunda Guerra Mundial hasta principios de los 80, en esta eclosión de intentar como último objetivo, ellos saben que lo que más le preocupa es el estado, entre comillas, de la muerte. Y hoy nos quieren vender, cuando acá todavía nadie sabe ni siquiera lo que es la conciencia, te quieren vender en ese fractal de desorientación que Elon Musk te va a poder transportar la conciencia de tu cuerpo viejo y arruinado a la de un robot, o te la va a subir a la nube. Si no se puede,
Ni siquiera hay partícula de conciencia. En todo caso te pueden replicar cuestiones de energéticas de donde se ilumina el cerebro y bueno, podrán hacer una compatibilidad. Se prendió esta luz y equivale a un 0, se prendió acá, equivale a un 1. Pero nadie sabe lo que es la conciencia, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido estamos tratando de saber, no sé, ya no lo puedo poner ni en palabras. Perdón si lo hice largo, adelante. Bueno, nadie sabe quién es la conciencia, digamos que no hay un consenso, qué es la conciencia, no hay un consenso oficial, ¿no? Pero siempre estamos justamente nosotros discutiendo los consensos oficiales. Sin embargo, sí que hay grandes investigadores, muchos del mundo de la ciencia, muchos médicos y muchos anestesistas que por experiencia propia, había 2 casos muy interesantes, 2 de ellos habían negado siempre estas cosas y un día habían tenido accidentes y habían estado muertos por unos minutos y habían comprobado que ellos seguían vivos, escuchaban las conversaciones en el quirófano. Todos sabemos un poco de esto porque realmente como nos interesa pues estas historias y hay canales en YouTube donde puedes ver estas investigaciones y la cantidad de entrevistas que hay y todo, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que siempre nos quieren mandar al espacio sideral, ¿no? A los viajes astrales a tomar por saco, no volver. Y claro, ahí es cuando te quiere vender o la nave o un nuevo avatar en el que vos te metas, ¿no? Con ayuda de ellos y del Avatar 2045, googleen, existe, es una iniciativa para sustituir nuestros envases, pero nunca te dicen que en realidad es algo que vos podés aprender a hacer, por supuesto, desde pequeño, con más facilidad, pero que podés empezar a hacerlo y vuelvo a lo que les contaba más temprano, de esta técnica, que yo la verdad que ahora estoy mucho más curiosa que antes y quiero explorarla más, pero me cuentan quienes la practican y he visto vídeos en esto, justamente este verano he visto varios vídeos de niños que no solamente leen y ven todo lo que, a pesar de tener una venda, sino que encuentran un ser querido en la calle. Uno de ellos, un paciente de esta amiga mía terapeuta, cuando llega a la consulta le dice a la madre, mamá, vos andate a tomar un café, que dentro de 1 hora más o menos te vamos a ir a buscar. Mandate a alguna cafetería, pleno centro de Barcelona. Podía ser cualquier cafetería. El niño vendado, después de haber hecho la preparación, el niño lleva varias sesiones, ya tiene abierto el veo, y la condujo a la terapeuta por las calles de Barcelona y encontró a su madre en una cafetería, sin ver. Es decir, algo sucede en ese campo, algo sucede, no era un sueño, no estaba haciendo una meditación en un diván. El niño caminaba por la calle completamente vendado de la mano de mi amiga esta terapeuta y encuentra a su madre por resonancia, porque la ve, porque se sienta al lado y le toca la mano. Entonces es impresionante que nos lo quieren poner dificilísimo, nos hacen creer que hay que dar millones de vueltas y en realidad sí que tiene su técnica, sí que hay que generar una limpieza de los 10 cuerpos. Yo estoy indagando en esto porque me parece fascinante, una limpieza de todos los cuerpos, pero incluido el cuerpo celular y es muy importante, creo yo, la limpieza, el estar lo más limpios a nivel físico, teniendo a raya los parásitos, porque eso como antena es fundamental que estemos lo más receptivos posible. ¿Eso cómo lo ves vos, Robert? Claro, como hemos dicho, el por qué no vemos sería la primera cuestión. O sea, ¿dónde se ha producido la escisión? ¿Cuándo hemos dejado de ver o cuándo hemos dejado de ejercitarlo y por qué, ¿no? Y gran parte de eso lo tiene la educación y el adoctrinamiento. Lo que nos llena energéticamente de parásitos realmente tiene que ver con el cuerpo mental. Nuestra manera de pensar limitante es lo que hace que se generen agujeros, que se generen grietas, que se generen pequeñas escisiones y hendiduras, y hace que si nosotros tenemos como un mapa de carreteras inmenso donde recorrer y mandar nuestra energía, pues siempre estamos dando vueltas en círculos por 4 callejuelas. Entonces, como decir, ¿qué tengo que estudiar? Pues lo que el sistema te ha provisto, ¿no? Y eso hace que tú simplemente vayas siempre recorriendo los mismos caminos
y otros caminos que podías recorrer pues se atrofien, que dejes de utilizarlos. Limpiar es darse cuenta de que esos caminos que tú no estás recorriendo acaban polvorientos, acaban sucios, acaban llenos de entidades porque los tienes atrofiados, no tienes fuerza. Como tengo un músculo que no he ejercitado nunca, pues entonces me voy a hacer daño a poco que ponga un poco de ejercicio. Entonces, en niños es más fácil porque todo todavía es aturgente, todavía tiene fuerza, todavía tiene facilidad y es mucho más sencillo estimular esas habilidades. En los adultos también se puede. Hay que, como tú dices, hacer una limpieza profunda de todo, hay que quitarse prejuicios, porque al fin y al cabo las trabas y barreras que hay en el cuerpo mental son los prejuicios. O sea, lo que hemos hablado tantas veces de la disonancia cognitiva, algo choca con mis preconceptos, hace que yo no pueda razonarlo, que yo no pueda ver absolutamente nada. O sea, la visión física, o mejor dicho, la visión mental, cuando decimos yo esto no lo veo claro o no puedo ver, por ejemplo, que el gobierno me está engañando, mintiendo, o no puedo ver o no puedo creer que nos hayan engañado prácticamente en todo, eso hace que tampoco puedas ver con tu ojo. O sea, una cosa va unida a la otra. El niño es receptivo y puede creer los Reyes Magos, digo, vale, tiene un sistema defensivo muy pobre en el sentido de que puede creer cualquier argumento de autoridad, pero también puede ver lo imposible. Entonces, en el camino por protegernos intelectualmente, también hemos dejado ver y hemos atrofiado nuestra pineal. Entonces, limpiar los 10 cuerpos, bueno, hay que limpiar absolutamente todo, pero para mí el más importante, el que crea más ceguera es el cuerpo mental. Es el que el adulto tiene más maltratado con diferencia. Porque los niños pueden tener el cuerpo emocional machacado porque sufren, pueden tener el cuerpo físico fatal porque también pueden tener mala alimentación, pero es el cuerpo mental el que tiene más limpio. En cambio, un adulto promedio tiene el cuerpo mental hecho una mierda por toda la porquería que ha ido recibiendo, tanto si ha estudiado como si no ha estudiado. De hecho, si ha estudiado casi hasta peor. Mira, coincido en varias cosas. Primero, a ver, yo creo en esta idea de que, bueno, lógicamente el cuerpo biológico también está bueno, es el propio templo, ¿no? También está bueno mantenerlo lo más acondicionado posible para un montón de cosas. Pero yo todas las proyecciones, bueno, los desprendimientos corporales que los he tenido el primero a los 21 años, lo he tenido creo que en aquel entonces tomando 3 vasos de coca por día y comiendo 5 McDonald's. Y no he tenido ningún problema. Y mucha gente que conozco ha tenido experiencias extracorporales, gordos, flacos, feos, lindos, comiéndose 6 asados por día o comiéndose la lechuga más verde y pura con la mayor cantidad de clorofila posible. Entonces, en ese contexto creo que coincido con Robert que el peor enemigo es el informático, ¿no? El de la información que uno tiene a la hora de hacer este tipo de prácticas. No quita que no te acondiciones, no te atemples bien, ¿no? Para otras cuestiones también. De hecho, acá mismo, cuando, al menos a mí que me gusta todo ese tipo de cosas, porque al haber practicado y tenido lo considero como la fortuna de haber tenido esas experiencias, porque nunca fue algo buscado, a diferencia tal vez de Robert y demás, pero es algo que lo tengo siempre latente. Aquí mismo la otra vez, cuando vino Jordi Barea a visitarme, de hecho lo pusimos, esto no tiene nada que ver con, no es sonido, es luz, es un invento propio de una persona con la cual hemos conocido a través de esta persona. Tiene un portal web que se llama Todd Academy, que conocimos el famoso juego Synchronicity Walk, que hemos hecho varias veces y que seguramente en este encuentro que hagamos el 10 de septiembre en Barcelona, previo al encuentro, lo vamos a hacer. Acá está Jordi en el piso y esto es una lámpara, ¿sí? Esto es una lámpara que tiene una serie de luces, se conecta con música y vos le programás el diseño que vos querés ver, y empieza a disparar la luz en alta frecuencia. Vamos a ver si se ve, acá pareciera como que es blanco, ¿sí? Ahí parece como que es blanco, pero en realidad cuando vos lo estás experimentando, esto se experimenta con los ojos cerrados, cuando vos esto lo estás experimentando, en realidad depende del programa que vos pones, ves todos fractales, los ves ahí en los ojos, ves todos fractales multicolores que van cambiando de forma y bueno, tiene distintos estímulos. La programación viene para creatividad, viene para expansión de conciencia, hay distintos títulos y demás.
Yo cuando lo experimento me parece un buen ejercicio de concentración. O sea, utilizar lo que podría denominarse un tejido shipibo, cuando se hacen esas prácticas chamánicas, en donde vos empezás a ver todos esos fractales, que o casualidad en películas como el Doctor Strange, los tipos entran a mundos fractales, en donde los edificios en realidad se empiezan a mezclar, ¿no? Y se vuelven parte uno del otro. Bueno, ves todo ese tipo de cosas. Creo que son todas técnicas. A mí no me gusta la utilización de ningún tipo de cuestión sintética. Creo que lo he dicho muchas veces, no hay que... El que quiere puede hablar de maestros ascendidos, pero para mí son más cosas como plantas que te ascienden, en ese sentido. No he tenido la experiencia con una ayahuasca, tengo mucha gente cercana que sí la ha tenido. Mis desprendimientos han sido, se podría decir, de manera natural en ese sentido, no he utilizado maquinaria. Esta lámpara no te saca del cuerpo, es para otra cosa, pero son pequeños ejercicios, ¿no es cierto? O sea, yo quiero jugar un partido de fútbol, juego al fútbol con una pelota, pero entreno a veces en un gimnasio, ¿no? Este tipo de cosas uno lo podría ver desde ese lado. El punto, ¿cuál es? Volvemos a lo mismo. Fíjate, lo remarco acá en el texto. De hecho, fíjate que acá se está hablando de, en el propio documento que estoy mostrando, se está hablando de cristianismo, de judeocristiano, corriente de pensamiento. ¿Por qué? Porque acá decían lo mismo. Las mayores de las trabas están a través de los programas que ponen las religiones. Y no podemos dejar de lado que la ciencia es una religión también. Por eso cuando decimos proyección astral, entre comillas te están llevando a los astros y vos estás saliendo acá. O sea, ¿no? Después si viajás a donde vayas, está todo bien, pero no es esta cuestión. Siempre todo tiene que estar relacionado, ¿no? A ese tipo de cosas. Acá en el documento decía: las ambiciones del Departamento de Defensa quedan claras en la conclusión del documento. El general McDonnell, repito, esto es todo oficial, esto está desclasificado en el año 2003, esto no es un texto escrito por un periodista, esto es oficial del documento. McDonnell sugiere que si los militares experimentaran con la proyección astral, podrían encontrar una aplicación práctica, pero también señaló que deberían estar preparados intelectualmente para reaccionar ante posibles encuentros con formas de energía inteligente, no corpóreas, cuando se exceden los límites espaciotemporales. Esto hizo que el ejército de los Estados Unidos intentara durante años entrenar soldados psíquicos para llevar a cabo misiones de visión remota en distintas regiones de todo el mundo. Si me permites, voy a contar una anécdota. Dale. Que es de una consultante, pero como la consultante es anónima, no creo que le importe que lo cuente, ¿no? Pero tuve una consultante una vez que me dijo que tenía pues una relación romántica con un militar de Estados Unidos. Y que se supone que había aprendido la proyección astral a un nivel muy avanzado allí en Estados Unidos, y que manteniendo ella relación a distancia, venía a visitarla a ella astralmente y mantenía las relaciones tórridas y sexuales a distancia, y que lo podía hacer a voluntad con una facilidad pasmosa, y ella la recordaba, él la recordaba, y podían describirla con todo lujo de detalles. Pero claro, a mí lo que me pareció curioso no es que se pudiera hacer eso, que ya me consta que se puede hacer, sino que fuera un militar el que había sido instruido. O sea, que se supone que a día de hoy los soldados americanos, por lo menos en cierto nivel, son adiestrados para esas técnicas. Bueno, es un buen dato, y de hecho yo siempre digo lo mismo, y voy a hacer un ejemplo bastante escatológico, y seguramente muchos hombres aquí se sentirán identificados. No conozco, no tengo recuerdo de haberlo experimentado tal vez en alguna otra encarnación en cuerpo femenino, pero cuando uno está en ese estado que llaman sueño, nosotros llamamos experiencia, viaje, etcétera, a ver, todo es muy real ahí, independientemente si tenés un sueño emocional. Emocional en el sentido de que yo por lo menos lo que he leído muchas veces es tener sueños intelectuales, que son los que no conectan, los emocionales, los astrales, los que te encontrás con seres desencarnados, los que tenés experiencias remotas, los que te desprendés y ves, los que accedes a línea de tiempo y al poco tiempo sucede toda una secuencia exactamente como vos la viste en esa experiencia y podés evitar que algo suceda o sacar provecho de eso, etcétera, etcétera. Hay muchos, pero cuando muchas veces el hombre se levanta eyaculado, literalmente. O sea, literalmente. Y vos decís, pero eso vino de mi mente, o mejor dicho, de esa visualización, de esa experiencia, porque no es simplemente una erección, es que tu organismo biológico
realmente tuvo la experiencia, la manifestó en cuerpo biológico, pero la experiencia es totalmente astral. De ahí también se desprende, se entiende perfectamente cómo influye todo lo que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como medicina germánica. De ahí también experiencias que han hecho médicos, creo que son japoneses o chinos, en los que visualizan el problema, que empieza con letra T, U y M, TUM, y ustedes ya saben cómo sigue, y lo desarman, lo deshacen en la visualización y se deshace en el cuerpo material. Y hasta estaba hecho la comprobación con una ecografía. Entonces volvemos a lo mismo. Esto es tan importante que llega hasta los altos mandos de los militares norteamericanos, y por eso la pregunta muchas veces no es por qué nos mentirían, sino que es al revés. ¿Por qué nos van a decir la verdad? Si tenemos un potencial descomunal. Adelante y vamos, si quieren, cerrando el directo. Sí, una última cosa sobre esta metodología, que parece que la patrocino, pero no, simplemente que me está intrigando muchísimo y quiero seguir indagando en ella. Su creador, que en realidad, como decía antes, en realidad viene bajo la base investigativa de este gran Jacobo Grinberg, desaparecido hace 20 años junto con su mujer, en un momento clave de su proceso de investigación. Él la está llevando a los colegios y entonces le llama neuropsicopedagogía. Y está intentando que se mantenga en ese ámbito, con ese nombre, ¿no? Neurociencias, que están tan de moda, para que no espabilen demasiado las autoridades y pueda seguir metiéndolo en los colegios sin que nadie aquí se dé cuenta que hay un trabajo místico en todo esto, ¿no? De búsqueda interior, de comprensión. ¿Por qué de esa manera? Porque evidentemente él y todas las personas que se están formando en esto y con Robert y con muchas otras técnicas tienen claros objetivos, que es que cada vez más niños despierten, tomen conciencia de su ser y de esa manera realmente podamos decir, podemos llegar a crear una realidad mejor. Totalmente. Porque con seres que estén conectados y bueno, eso es todo un tema, cómo van a ir persiguiendo también estas... cuando llegue a más gente se perseguirá y habrá que decir palabras en YouTube que no se entiendan. Totalmente, se han encargado durante siglos, esto literalmente desde que aquellos supuestamente jesuitas y seguramente de otras índoles probaron el guachuma y le pusieron el nombre de San Pedro porque les abría las puertas del cielo, y después terminaron llevándolo a Europa y haciendo un imperio de esas experiencias, ¿no es cierto? Muchas veces los conocimientos en el plano físico son bastante limitados, o para poder crearlos hay que ir al otro plano para traer esos conocimientos. De ahí también la mayoría de las experiencias, por ejemplo, desde un Hammer, que te dice que él descubre su teoría en un sueño o en una experiencia de estas cuando uno va a descansar, hablando con su hijo, hasta en películas como Volver al Futuro, cuando te habla de que para viajar en el tiempo se le ocurre el reactor de fusión, también por un golpe en la cabeza y quedó desmayado. Y podemos ir hasta para dentro del mundo digital y de la computación. Muchas veces uno se le termina de ocurrir esas ideas. Me acuerdo de Edgar Cayce, que se dormía una siesta incluso Nikola Tesla, incluso otros genios de la historia decían que muchas veces cuando ya estaban saturados o se habían quedado estancados dentro del plano físico, lo que hacían era irse literalmente a tomar una siesta y ver qué traían de ahí. Bueno, si eso nosotros lo complementamos con ciertas prácticas o con cierta, como dice acá en el documento, ¿no? El informe es un vicioso laberinto mental. A lo largo de 24 páginas se abre paso a través de los fundamentos espirituales y científicos. ¿Verdad que dos palabras juntas interesantes, ¿no? Proveniendo de la CIA, digo, ¿no? De la trascendencia, tiempo, espacio, las técnicas para lograrlos y sus posibles aplicaciones. Introduce, y esto es lo que decía, ¿no? Introduce marcos de referencia metodológicos, como la hipnosis, la meditación trascendental, los sistemas de creencias espirituales, la
retroalimentación, la física cuántica y los hologramas universales solo para el público al que estaba destinado. Los altos mandos de la CIA pudieran empezar a comprender su y nuestra razón de existir. Es todo lo que nosotros estamos haciendo acá. Es todo lo que a nosotros es como, ¿viste cuando jugás al TEC y sacás la tarjeta de la misión? Es como que cada ser humano le sale la misma tarjeta de misión. Tenés que saber por qué existís. Y al mismo tiempo tenemos todo un sistema donde ellos lograron a través del heliocentrismo hacernos no ver esa tarjeta. Todo es una distracción y una desorientación y peor, es darnos la respuesta incorrecta para que nosotros dejemos de preguntar la razón de nuestro existir, que ya la tenemos claro en el plano físico. En el plano físico, cuando vos ves que la Tierra es plana, se te reactiva la tarjeta, pero la respuesta de tu existir no la vas a encontrar en la física mecanicista, porque no está ahí la razón de tu existir. Lo que puede estar en términos físicos materiales puede ser el propósito de tu existir. O sea, sí, estoy en esta encarnación, tengo una serie de propósitos, tengo que desarrollar esto. Vamos a la carta astral de que Robert te la hace y te puede ubicar un poco más lo que tenés que hacer como propósito. Pero no es la razón de tu existir. Entonces, todo esto al final de cuentas es para eso. Nos están engañando para que no comprendamos la razón de nuestro existir. Una manera de verlo, ¿no? Robert, no sé, maestro, usted qué quiere acotar. Sí, aquí de hecho dentro del párrafo ese que ponía hablaba de creencias espirituales en lugar de poner marcos metodológicos o marcos cognitivos metafísicos, ¿no? Que sería otra manera de decirlo, pero al poner ya creencias espirituales ya lo estás estigmatizando, ¿no? Antes contaba Natalia, ¿no? Cómo tenían que llamarle a la visión extraocular dentro de los colegios la neuropsicología, ¿no? También parafraseando lo que es este mismo informe para evitar la estigmatización de los conceptos místicos, ¿no? O sea, que hay que preguntarse es ¿por qué la mística, que simplemente es el abordaje espiritual de las experiencias internas, tiene una connotación peyorativa? O sea, ese es el problema, ese es el punto de arrancada. Digo, ¿por qué la investigación de lo interno, por qué la palabra espiritual está manchada? ¿Por qué el esoterismo, que es investigación de lo interno, está manchado? ¿Por qué el misticismo está manchado? ¿Por qué cuando se dice que algo es científico automáticamente es correcto, aunque sea un sistema autoritario, prácticamente pseudo-religioso, en el que se te imponen las verdades sin que tú las puedas experimentar, o sea, vulnerando lo que es el auténtico espíritu científico? Como tú dices, Iru, pues nos quitan completamente la tarjeta esta de autoindagación y autoinvestigación y encima nos dan una respuesta falsa. Lo que hay que aceptar es que el nivel de dificultad en el que se ha puesto este plan de encarnación es muy alto. Totalmente. Realmente estamos jugando contra la máquina y una máquina que hace trampas. O sea, el problema es que estamos en un sistema muy tramposo, muy perro y muy hijo de puta. Y esa es la gran dificultad que tenemos. Y ahí está la gran confusión. Digo, bueno, vale, teniendo en cuenta, si hiciéramos, a veces yo cuando hablo con otros niveles de realidad y tengo, pues eso, en el astral, conversaciones con los seres, les hago un poco de, oye, mira, haced un testeo de cómo está la humanidad a nivel emocional, a nivel mental, y cuántos tienen un aprobado. ¿Cuántos tienen un aprobado a nivel de felicidad, a nivel de comprensión? La mayoría es un suspenso general, o sea, la mayoría no dan para tener un aprobado. Entonces, cuando en una clase suspenden prácticamente todos, la culpa es del profesor. O sea, que aquí hay un error de diseño. Totalmente. Esto no está plantado de una manera justa. O sea, aquí se han permitido una serie de abusos y si se suspenden prácticamente todos, hay un problema metodológico. No puede ser que todos seamos tan estúpidos y tan torpes. Si es tan complicado, aquí hay que cambiar algo. Pues ahí es donde tengo yo mis diatribas y mis peleas con el otro lado para decir, oye, o nos dais un poco más de ayuda o esto se hace prácticamente imposible para la mayoría, porque la mayoría caen en todos los charcos uno detrás de otro. Robert, lo dice una canción de Gustavo Cerati que se llama Pulsar, que la leí en el último directo que hice. Llega justo a tiempo. Para mí la Tierra plana llegó justo a tiempo para darnos esa ayudita a los que queremos, a los que buscamos. Después el resto, y bueno, cada uno tendrá su proceso. De hecho, fíjate cómo concluye este documento. Me gustaría charlar con McDonald. Capaz que hay que ir a otro plano porque ya no está. Pero dice
después de la razón de nuestro existir. Al final de la página 24, McDonnell alcanza un creyendo existencial completo, abordando la naturaleza de la realidad misma, pero abruptamente se corta en un momento de suspenso. Y ahí dice, y luego el informe pasa a la página 26. Pero, ¿qué pasó con McDonnell? Como si no hubiera omitido revelador los secretos de los cielos. Pensé que era del universo. McDonnell enlista una serie de aspectos motivacionales, pragmáticos, de por qué la CIA podría emplear el proyecto Gateway en lugar de otros métodos para lograr la proyección astral. Estás hablando de la convivencia. Fíjate, sí. Iru, disculpa, ha dicho los secretos de los cielos, no del cielo. Buen dato, maestro. Es verdad, sobre todo en culturas antiguas se hablan de múltiples cielos. Finaliza diciendo, desde la desclasificación del informe se han presentado innumerables solicitudes a la federación, bla, 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 exigiendo la publicación de la página 25. En todos los casos la CIA ha negado haberla tenido. Uy, siempre, ¿no? ¿Viste? Cuando hay algo ahí en su poder, en primer lugar. O sea, la página 25, no, nosotros nunca la tuvimos, ¿eh? Tranquilo, debe estar en el Vaticano. La página 25 entonces ha sido el santo grial, no solo para las personas que aspiran a realizar proyecciones astrales, sino también para los teóricos de la conspiración. Los activistas en pro de la transparencia del gobierno, mirá lo que están pidiéndole al gobierno, y las personas que simplemente han leído el informe y están interesadas en obtener esta información faltante. O sea, el documento tomó una relevancia tan grande que la página 25 ha desaparecido. Y después nos acusan a nosotros de tocar estos temas como si fueran sacados de una conversación de Google Hangout. Vamos a dejarlo ahí. La verdad que el tema da para mucho. Me gustaba aprovechar tal vez esto distinto a lo que por lo general solemos charlar con Robert cuando viene acá, que nos tomamos un poquito de licencia entre humor y análisis con esas noticias, que en definitiva en este largo camino que venimos haciendo nos hemos dado cuenta de a poquito, hemos confirmado más que darnos cuenta nuestra propia intuición. Estamos encontrando el objetivo en la práctica de la importancia que tiene el modelo heliocéntrico en ese contexto de la desorientación, de las falsas y erróneas respuestas para que vos no te cuestiones la razón de tu existir. Y les ha funcionado, pero llegó justo a tiempo. Lo que decía Nati, el proyecto de Iniciativa 2045, cuando yo puse el video, justamente se hablaba de todo lo contrario a lo que veníamos hablando. Simulación de sistemas complejos, unión de una interfase computadora-cerebro, llevarnos al mundo cyborg, transhumano, planetas esféricos, galaxias, sistemas solares, todo lo contrario a lo que en realidad hay que ir, ¿no es cierto? Esa es la experiencia. Sueños conscientes le llamaría yo. Esta era la página que siempre he nombrado, OV4U, o sea, O, B larga, E, el número 4 y la U. Está en varios idiomas. Descargás el PDF, también lo pueden hacer de la página de nurparatodos.com.ar. A mí me ha servido, me ha funcionado. No digo que sea la mejor ni la única, simplemente lo dejo ahí porque me habían preguntado. Y recuerden también todo este material y otros en el portal, el servidor propio, la plataforma propia de control absoluto bajo la temática de NUR para todos y las imposiciones de NUR para todos. Aquí no se mete ninguna otra plataforma. Robert, ¿la conocías? Sí, por supuesto, sí, ya estoy al tanto desde hace tiempo, ya estoy allí al día de todos. Muy bien, Robert. Muy bien, Robert. NUR para todos, nptmedia.tv. Los invito a libre. La información aquí es libre absolutamente. El que quiere se puede suscribir, pero eso es una aportación propia, no es un requisito. Acá está todo abierto para que cada uno lo use a favor o en contra, porque como siempre digo, dejo mi material libre incluso para los troles también, porque si no, no sabrían qué hacer mañana. Dicho todo esto, Nati, la verdad un placer haberte tenido por primera vez aquí en este directo que te tocó con Robert, como vos lo dijiste. Pero nada, ni la primera ni la última. Seguramente nos crucemos más allí en NUR para Todos News, con Dani del canal Da Coria.
Robert, querido, ahora les doy la palabra, obvio, ¿no? Robert, también un placer haberte tenido. No te la esperabas este directo, ¿eh? ¿A quién preguntas? ¿A Natalia o a mí? No, a vos, Robert, digo, porque te pensaste que iba a ser una clase fácil, tranquila, de fake news y lecturas de titulares baratos de la NASA, pero nos metimos en un terreno bastante interesante. De hecho, yo siempre he preparado para todos los balones que me lances. Si me lanzas a la cabeza, a la izquierda, a la derecha, me tengo que tirar en plancha contra el barro, contra el cemento, contra el césped. Yo me tiro con lo que sea. Así que Sí. Preparado aquí va a ir a muerte y reventarme los dientes contra el poste. Te ganaste la 9 del Flat Earth Football Club, que algún día volverá y seremos millones, diría Javi Pobes, que le mandamos un gran saludo. También a los hermanos Barea, a todo el equipo. Lo invité a Rafa y demás, no pudieron asistir, pero seguramente estuvieron ahí en el banquillo, viéndolo desde el banquillo. Nati, te doy la palabra, también para ir cerrando este directo. Bueno, un placer, chicos, un placer, Robert, haber charlado también con vos. Y veo que en el chat hay muchos comentarios y muchas preguntas y cosas, así que después voy a leerlos porque podemos seguir creando contenido y más información al respecto. Veo que hay mucho interés, así que muchas gracias, un abrazo para los dos. Gracias, Nati. Gracias, Robert. Paso a pantalla completa, acomodo la cámara. Agradezco también a todos aquellos que estuvieron aquí presentes. Siempre que viene Robert, no te creas que fue por vos, Nati, pero bueno, no pasa nada. 1400 seres, seguramente alguno que otro sí, obvio. Tampoco para tanto. Tampoco vienen por mí. Hay 100 por mí. El resto los trae Robert. Que siempre mueve mucha energía el Robert. En breve seguramente nos estemos cruzando ahí para compartir el evento en septiembre. Nada, un placer haberlos visto a todos aquí. La verdad que siempre que hacemos estos directos después llega mucho comentario porque se ve mucho y se disfruta. Hoy, como dije, tocamos un tema que tal vez no es habitual en este canal cuando viene Robert, que a veces charlamos de otras cositas, y seguramente el próximo, que tocará el mes que viene, dejaré un poquito más de espacio para preguntas del público, que no lo he hecho todavía y me parece que es más importante que leer algunos de los titulares de la NASA. Saludos gigantesco para todos, muchísimas gracias por haber venido. No sé si alguno tiene algo más para decir, si no cierro aquí el directo. Gracias a todos y también gracias a Natalia, que no le he explicitado mi saludo y mi agradecimiento por haber compartido también cancha con ella aquí en el extremo derecho y en el extremo izquierdo lanzando balones, así que todo muy bien. He visto el partido muy fácil. La verdad que estaba más preparada de lo que yo pensaba con este tema, así que sí, la hizo bastante simple. Te falta un poquito de ritmo a la hora de la fake news, tenés que entrenar un poquito eso, después te voy a dar la rutina, nada, cosas que salís a la cancha, estás como Ronaldo cuando volvió a jugar, no me acuerdo si fue en el Milan, estás con un poquito de kilitos de más en ese sentido, pero los bajás rápido y entras a tope con la fake news. ¿Qué pasó, Robert, que te desmuteaste? No, es simplemente para no que no se genere ruido mientras me reía. Ok. Bueno, la próxima, Robert, metete una foto de estar en la cúpula, por lo menos para que se vea la tierra esférica de fondo. Venís con mucha chatarra. Alguna que se vea el ventanal de la ISS con la Tierra girando y dándose vuelta y Australia, pues la gente boca abajo. Yo te lo preparo si querés. Yo te lo preparo el meteorito, ponerle un meteorito por la ventana, si no hay. Exacto. Y basura espacial de fondo, y basura espacial. Sobre todo mucho tornillo, que es para lo que se fabrican los láser desde tierra, que pueden apuntar a un tornillo a 27.000 kilómetros por hora. Bueno, dicho todo esto, muchas gracias a todos por haberse acercado aquí a este directo. Nos vemos como siempre en el próximo. Hasta luego, recuerden suscribirse, darle like, nptmedia.tv y NUR para todos principal los otros canales. Hasta luego.